A Debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a Debate con y le doy la bienvenida al maestro Alfredo Salazar, consultor en comunicación política. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mucho gusto, muy bien, todo bien, gracias. Saludos a todo el público. Alfredo, vemos esta nota y verdaderamente da risa, da pena ajena, ¿no? 65 funcionarios están en Tlaxcala y la Secretaría de Cultura, pues toda acá. O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Qué fue lo que le pasó al gobierno del presidente de no lograr esa promesa de descentralizar el gobierno federal? Claro, bueno, me parece que no solamente fue esa promesa, sino muchas. Lo que yo creo es que no midieron en el momento en que hicieron esta y muchas otras propuestas de campaña, no midieron el impacto de lo que todo esto tenía y la complicación además, porque no es algo sencillo. Ya tuvimos en algún momento un movimiento de este tipo hace muchos años con el INEGI, que estaba aquí en la Ciudad de México y que lo terminaron moviendo a la ciudad de Aguascalientes. Y la verdad es que fue un proceso muy complejo, fue un proceso en donde los empleados tuvieron que irse para allá, se hicieron en Aguascalientes hasta unidades habitacionales en su momento que se llamaban INEGI precisamente, todavía se llaman INEGI, y hubo hasta algún tipo de cambio social allá. Yo recuerdo en ese entonces que hubo gente que me platicaba que de repente decían, pues entre broma y más bien como algún tipo de expresión social, encontrabas folletos que decían haz patria y mata a un chilango. Y de repente hacían bromas entre ellos en donde decía, no, ya no mates un chilango porque no haces patria, matas un chilango, se vienen 10 al funeral y se quedan 7, ¿no? Y entonces había todo un debate, hubo por años todo un proceso social, digamos, de integración para que la gente de la Ciudad de México que llegó a vivir en ese entonces a Aguascalientes, vía este movimiento del INEGI, se pudiera integrar de alguna forma a la vida normal de los hidrocálidos. Entonces, esto es un ejemplo nada más, es un botón de muestra de que en realidad hay múltiples situaciones que se deben de considerar para hacer estos movimientos y obviamente cuando llegaron al gobierno, esta 4T, el presidente Andrés Manuel, se ha de haber dado cuenta que no era solamente decir, mándenme este Claro. edificio por un lado, y pues por el otro lado me parece que él debió haber entendido en algún momento que el tema del control está teniendo todas las secretarías de Estado juntas, cercanas, mucho más él con esta personalidad que tiene tan controladora, Claro. ¿no? En donde Pero el aquí hay jefe. una situación, maestro Alfredo Salazar. La ciudad de Washington congrega a todas las dependencias en una misma zona, ¿no? En Brasilia también tienen su zona de gobierno. O sea, no es tan fácil el llegar y con una ocurrencia, con populismo, con politiquería, a hacer esas cosas. Vamos a darle la bienvenida a Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing. Gustavo, qué gusto saludarte. O sea, pues prometer no empobrece, dice el dicho. Y entonces dijo, vamos a descentralizar, pero ¿en qué país se tiene así de descentralizado el gobierno federal, el poder ejecutivo? Ok, esa es una buena pregunta. Antes que otra cosa, un saludo a ti, Beto, un saludo a mi querido amigo Alfredo. Bueno, hay lugares donde sí ocurre esto, ¿no? Pero hay que entenderlo en su justa dimensión. Es en los países, sobre todo, donde hay un federalismo mejor entendido. O sea, si nosotros estamos, por ejemplo, pensando en los cantones suizos, pues sabemos que hay un nivel de descentralización mucho mayor que en otro tipo de federalismos, como puede ser justamente el que mencionabas, que es el caso de los Estados Unidos. Pero en el caso de México, pues venimos de una tradición, y esto es algo que además históricamente siempre me gusta mencionar. Es que nosotros durante el virreinato tuvimos 300 años de centralismo y de alguna manera eso más o menos funcionaba, etcétera, pero desde que empezamos a ser un país independiente se nos ocurrió esta idea de seguir la tendencia de los federalismos, solamente que empezamos a generar federalismos con un presidencialismo, ¿no? Un presidencialismo muy marcado que ya en este momento empezaban justamente a hacer este debate de que, bueno, con la personalidad que tiene en particular este presidente, pues se iba a ver que seguramente iba a ser una suerte muy difícil de cumplir esa promesa de campaña, que me parece que es la número 54 de 100, pero de todas maneras a lo que voy es,
iba a ser muy complicado porque justamente la descentralización tiene que ver con el hecho de que administrativamente des potestades para que las propias dependencias pues puedan tener una propia lógica de trabajo subnacional, pero realmente lo que estamos viendo en la mayoría de las reformas propuestas pues es justamente lo contrario, es decir, hacer que el centro tenga cada vez más poder y quitarle ciertas potestades justamente a los estados y a los municipios. ¿Cómo ves esta situación, maestro Alfredo Salazar? Sí, sin duda. Y a mí me parece, en términos de la comunicación, en donde Andrés Manuel sí es un verdadero maestro, que el fraseo y el uso de las palabras es en donde tal vez nos estamos confundiendo. Definitivamente no hubo nada en esta idea de mover las secretarías de Estado hacia otros lugares del país. Sin embargo, creo que lo que tenían en la mente no era una descentralización, sino una mudanza, que es algo muy distinto, ¿no? Entonces hay que entenderlo en su justa medida, que es la misma cosa que pasa, por ejemplo, con la austeridad. O sea, para mí la austeridad es cuando en vez de pagar, por decir solamente IVA, 16% de IVA, pagáramos 10 y tuviéramos mejores servicios gubernamentales. Eso sería una austeridad, pero lo que ellos llaman austeridad más bien es un cambio de partidas. Gastamos la misma cantidad de dinero o más en cosas distintas nada más. Entonces, me parece que ahí hubo como una confusión en las ideas y tal vez el fraseo y cómo se comunicaron estas propuestas, digamos, en donde en realidad no se cumplieron. Aún la mudanza, que es algo mucho más sencillo, como lo explicaba el doctor Gustavo, tampoco se hizo, ¿no? Porque para la descentralización, pues necesitaríamos hacer un sinfín de movimientos hasta legales, legislativos. Yo no sé Sí. si llegaran a constitucionales para poder dotar a las secretarías, obviamente, de sus propios presupuestos y de cierta autonomía para que les permitieran precisamente generar su Es- trabajo sin simplemente ajá. de las decisiones Es que judiciales. sí, Alfredo. Mucho hemos discutido en este país de por qué la Secretaría de Marina se encuentra en la Ciudad de México, ¿no? Pues, eso suena hasta irónico el asunto. Pero bueno, esta famosa mudanza que no se cobró, que no se cumplió. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Gustavo, Alfredo, y regresamos. Regresamos aquí a Mega Noticias. La mudanza fallida, la mudanza que nunca llegó. Gustavo, Alfredo, regresamos con esa información. Una cosa es lo que se quiere y otra lo que se puede. Y para el consultor político Quique Mireles, la propuesta de llevar a una entidad del país diferente las dependencias federales era casi imposible, pues dependían de muchos factores. Veamos. Sin embargo, ya cuando analizas estas propuestas de una manera más a detalle, te das cuenta que, bueno, para una movilización, porque no es una descentralización, o sea, las dependencias no dejarán de ser centralizadas porque pues dependen del gobierno federal, forman parte de este esquema administrativo de gobierno federal. Era una mala verbalización por parte del presidente, pero bueno, se entendía el plan que él quería hacer. Sin embargo, pues todo esto representaba una cantidad de recursos necesarios para esto impresionantes. A lo que voy con esto es que son muchas cuestiones que se requería para todo absolutamente dinero, y quizás la más importante y que muchas veces no se analizó concretamente era el tema del capital humano, porque una cosa es querer, exactamente, una cosa es decir, vamos a mudar, suponiendo que haya recursos para construir un nuevo edificio, para pagar una penalización, para movilizar. Exactamente, o sea, todo el tema no es el descentralizar, como bien dicen aquí, es hacer una mudanza, que las secretarías, las oficinas de gobierno estuvieran en otros lados, no sé si para que nuevos burócratas se fueran desarrollando, los de aquí no sé qué tanta posibilidad tenían que irse, como nos cuentas, Alfredo, con relación al INEGI, que se fue a Aguascalientes y no aguantó y pues ya lo tenemos de regreso. Entonces, la situación, Gustavo, está en el asunto de que, pues bueno, es un deseo que traemos ya de desahogar el Valle de México, ¿no? De que no esté todo aquí. No es una descentralización, pero bueno, que no esté todo concentrado en el Valle de México y que salga y que se vayan a otros lados. Así como el deseo de que desaparezcan los plurinominales y así como el deseo de que aparezca la corrupción, pero pues bueno, ¿por qué no pasó este asunto? Y el presidente ni le puso énfasis a esto.
Es que hay que entender el propósito que tenía y luego la capacidad técnica que realmente se presentó en las condiciones y el contexto en el que llegó a gobernar. Entonces, la idea a lo mejor podría haber sonado hasta cierto punto buena, ¿no? Por esta ansiedad que tenemos los capitalinos que las funciones del Estado se desconcentren, no se descentralicen. Mucho cuidado, y lo dijo muy bien Quique Mireles en el comentario, que se desconcentren, es decir, que haya más posibilidades de que haya oficinas, que haya centros de atención, imaginemos el caso de la salud, en otros estados, no solamente que este tipo de servicios estén todos aquí amontonados en la Ciudad de México. Que, por cierto, por eso antes se llamaba el Distrito Federal, porque aquí están los poderes de la Unión y teóricamente la parte administrativa, el grueso de la parte administrativa de la Federación, pues tenía sede aquí, ¿no? Claro. Ahora, la idea de Andrés Manuel en ese sentido era que con ese discurso se pudieran habilitar sobre todo ciudades económicamente no tan favorecidas con los últimos procesos económicos, y en uno de estos casos hizo una desconcentración parcial, que fue la Secretaría de Energía, que ustedes saben que la mandó a Villahermosa, Tabasco, que bueno, Tabasco sabemos que es el estado del presidente. ¿Por qué? Porque como la lógica de López Obrador tiene un sesgo en el cual la economía pende mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno, pues él lo que dijo es, pues vamos a beneficiar, esa fue la oferta de campaña, ¿no? Vamos a beneficiar ciertas ciudades para que pues este tipo de dependencias públicas pues contribuyan a la economía local de estas otras ciudades secundarias o terciarias. Esa era la lógica que él tenía en la cabeza, ¿verdad? Ahora, cuando ya se pone a operar, y esto le pasó también a Vicente Fox, lo vi en una entrevista, él pensó que iba a llegar, iba a abrir un cajón, iba a tener un montón de billetes ahí, ¿no? Para repartir y para hacer todas las obras sociales que él tenía en la cabeza y todas estas grandes ofertas. Pero ¿qué pasa? Cuando llegas, lo primero que te das cuenta, pues es que hay deuda pública y que hay proyectos ya avanzados y que hay cosas ya comprometidas y que hay demandas sociales y que hay demandas laborales y que hay muchos otros factores que no tenías en la ecuación cuando llegaste a gobernar. Entonces, cuando llegas a gobernar, te das cuenta que lo primero que vas a enfrentarte, si tú quieres hacer una reforma de ese tipo dentro de las instituciones, al primero al que te vas a enfrentar es al recurso humano existente, porque como quiera que sea, esas son personas que ya viven en una localidad, ellos ya estudiaron algo específico, y que si tú mueves a una dependencia a otro lado, por pequeño que sea digamos, la desconcentración, pues obviamente mucha gente no va a quererse ir, y las demandas laborales que se pueden suscitar pueden llegar a ser muy costosas, y no digámoslo ya, también el encontrar el recurso humano, porque muchas de estas instituciones tienen, a lo mejor podríamos vivir sin un día en la Secretaría de Economía, no lo sé, pero hay algunas otras que son de primerísima necesidad y que no pueden parar sus servicios. Entonces, eso es algo que también se tuvieron que empezar a revisar, que justamente iban a carecer del recurso humano, y no digámoslo ya también de los edificios y todo eso. Sí. Entonces, estas son del tipo de propuestas que suenan muy bien, están muy bonitas en el imaginario, pero necesitan, sin duda, una planificación. Y todos los procesos de este tipo van a fracasar si no existe esa planificación existente, ¿no? Para mí no hay de otra, es pura politiquería. Porque así como dijo, vamos a mudar las oficinas de gobierno, dijo, vamos a bajar la gasolina a 10 pesos. Y vamos a acabar con la corrupción. Y voy a resolver el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, puro discurso. Vamos a dar una pausa de 2 minutos y regresamos, Alfredo, Gustavo, con este tema. Descubre México. El cierre de este tema, las mudanzas fallidas, así como el gobierno fallido en varias regiones del país, pero bueno. Entonces, Alfredo, pues está fácil estar en campaña, asumir la presidencia, 100 compromisos, voy a mudar todas las dependencias, suena muy bonito,
en campaña voy a bajar la gasolina a 10 pesos, voy a resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, pero pues, es pura palabrería, Alfredo. Sí, así es. Me parece que algo que debimos haber previsto desde las múltiples campañas de Andrés Manuel es que él no tiene un conocimiento profundo de la administración pública. Entonces, a Andrés Manuel se le puede reconocer su gran habilidad política, su comunicación política, que como político me parece que es sagaz, hace su trabajo como muy pocos, pero ya como un funcionario público ya como presidente, me parece que su desconocimiento y tal vez sea derivado de que él mismo ha dicho que no ha trabajado en no sé cuántos años, ¿no? Porque no ha recibido dinero. Entonces, basta tener algunos años de experiencia en la administración pública para darse cuenta Sí. que este tipo de promesas eran difíciles de cumplir. Y entonces ahí me parece que hubo demasiada ingenuidad, hubo muchísima Sí. emoción a la hora de elegirlo como presidente, más que Sí. un análisis Pero aquí lo grave, Alfredo, en su falta de experiencia en la administración pública, porque dice que pues, nunca ha trabajado, es no tanto las promesas que no cumpla, el derroche del dinero y del presupuesto. O sea, manejan el dinero como si fuera de qué. Que el Tren Maya, 500,000 millones de pesos y los avienta. Oye, que cancelar el aeropuerto de Texcoco nos va a costar 150,000 millones de pesos, págalos y vamos a hacer uno nuevo. Eso es muy grave, Gustavo, porque ya están viendo que el dinero pues no nace en los árboles y se lo están acabando. El dinero del presupuesto. Claro, eso no es, sí, pero eso no es culpa del presidente. O sea, eso es culpa de la gente que lo llevó a gobernar. Y eso es culpa de los mexicanos que no se involucraron, eso es culpa de la gente que decidió creer que con un buen discurso, ¿no? De un luchador social, no con discursos técnicos, porque a la gente no le gusta hablar de matemáticas, de finanzas. De hecho, cada vez se han reducido más en nuestros libros de texto, ¿no? Parece ser que es parte de una estrategia, además. Pero eso es culpa de la gente. ¿No? La gente si no se educa a ahorrar, pues tampoco va a haberle un valor al hecho de que el gobierno pues tenga precaución al momento de planificar finanzas. Entonces, si nosotros somos serios, si somos también autocríticos como sociedad, pues este es el resultado, querido Beto y Alfredo, de una sociedad que no está dispuesta a entender de temas complejos, está más dispuesta a creer, en tener esperanza, en tener fe de que va a haber un ente regulador supremo, llámese Estado, llámese un padre o un ogro filantrópico, como decía Octavio Paz, que vaya a venir, sí, a regañarnos, pero también a darnos, a regalarnos cosas. Y yo creo que los países avanzados ya llevan muchos años en que se dieron cuenta que nunca una sociedad puede salir adelante si no tiene gente capaz al frente. Entonces, por supuesto que no estamos hablando aquí de que si el culpable es más culpable solamente porque llegó al poder. No, la culpa es en general de la población de no darse cuenta de que tenemos, y aceptarlo ya, tenemos una crisis de liderazgos, tenemos una crisis profunda de valores y tenemos un desdén por la educación. Entonces, yo creo que si a alguien tenemos que culpar de lo que vaya a dejar este sexenio, bueno o malo, esa va a ser el fruto de las decisiones que este pueblo haya tomado. Alfredo, ¿qué opinas? Sí, sin duda. Me parece que la crisis de la que habla el doctor Gustavo es justamente la crisis de la ignorancia, ¿no? Nos hemos dejado llevar por casi todo lo que escuchamos. Repito, es básicamente la emoción lo que nos ha estado moviendo y probablemente dándole un voto de confianza a Andrés Manuel, tal vez sea de los que no saben, ¿no? Porque cuando yo lo escucho, a veces pienso si de verdad
puede tener este nivel de cinismo, o en serio tal vez en su mente no está pasando la realidad, y entonces digo, tal vez en verdad no alcanza a ver lo que está haciendo contra lo que prometió, contra lo que se podría hacer y también lo que está ocasionando hacia el futuro. Entonces a mí me parece que es acertado lo que dice el doctor Gustavo en cuanto a la crisis que vivimos. Es una crisis totalmente de ignorancia, no nos está interesando meternos a fondo en los temas nacionales, no solamente políticos, sino económicos, ideológicos, y esto pues obviamente nos tiene en una capa de emociones todo el tiempo, y esto no va a terminar tan bien. Porque, Gustavo, el populismo encaja perfectamente en un ambiente donde la gente no está informada. Porque la gente les dicen lo que la gente quiere escuchar. No, el poder del pueblo, les vamos a dar dinero, los malos son otros, y entonces estamos en esas situaciones. Sí, fíjate que hace rato estaba repasando un texto de Huntington, Watanabe y Crozier, que hablan justamente de la crisis de la democracia. Ellos ya lo advertían desde los años 70, ¿no? En un informe que hacen para los Estados Unidos y otros países europeos y Japón. Y ellos se dan cuenta, dicen, ¿hacia dónde va la democracia occidental? Dice, los países que tengan mejores instituciones van a soportar esos embates de las regresiones autoritarias. ¿Dónde es los lugares donde realmente van a existir este tipo de problemas? Pues justamente donde hay instituciones más débiles, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que hemos tenido los mexicanos, ¿no? En general, por no darnos cuenta que la participación ciudadana no se resume al día de la votación. La participación ciudadana incluye valores como son la transparencia, el escrutinio, justamente el involucrarse en la cosa pública y no ser meramente espectadores, ¿no? de un personaje o de una serie de personajes que aparecen en la pantalla todo el tiempo, sino de cuestionarse, de ser bastante más agudos a la hora de tomar las siguientes decisiones y de exigir la rendición de cuentas. Entonces, una democracia con las características que estamos nosotros viviendo, pues puede llegar a tener este tipo de regresiones, justamente porque, pues, lo dijo muy bien ahorita Alfredo, es que a la gente le gusta creer, la gente le gusta tener la esperanza de que algo va a pasar, pero que lo hagan los demás. A mí que no me vengan a pedir, que para eso están los políticos a los que les delegamos las cosas. Y ese es otro concepto, además de un gran politólogo que es Guillermo O'Donnell, que eso lo dijo muy claro. Los países latinoamericanos están cruzando por una serie de problemas ocasionadas por políticos mañosos, no estoy diciendo aquí ningún nombre, pero estoy refiriéndome a que esos políticos mañosos hacen creer a la gente que efectivamente su nivel de participación está en ir a votar y que vayan a votar cada vez que nosotros les decimos, y nosotros no tenemos ninguna necesidad de rendir cuentas. Cuidado el día en que las cosas se nos salgan de control y las finanzas no den lo suficiente para que entonces sí la gente entre en colapso. Híjole, nos quedan unos cuantos segundos, Alfredo. ¿Con qué finalizas? Pues finalizo solamente diciendo que efectivamente el populismo no es la vía por la que vamos a progresar como nación, y que seamos muy conscientes en el momento en que tomemos nuestras próximas decisiones, ahora el siguiente 2 de junio. Sí, hombre. ¿Cómo identificamos el populismo rápido, Alfredo? O sea, ¿cómo identificarlo? Porque nos hablan bien bonito y no, pues entonces ahí va mi voto para este candidato. Sí, justamente el populismo se puede identificar fácilmente cuando nos dicen cosas que parecen muy complicadas, pero que nos las dicen que van a ser muy fácilmente, ¿no? Esto de entrada ya es populismo. Y ya si nos vamos un poquito hacia abajo, el populismo tiende hacia la izquierda, y la izquierda hacia el comunismo, hacia el socialismo, y aquí siempre se va a requerir de hacer una revolución, porque si no, no tienen existencia. Y entonces en hacer la revolución, hacemos dos polos, ahí tenemos los de allá y los de acá, los otros y nosotros, y se busca la reivindicación de lo que se llaman las clases bajas contra estos opresores. Cuando tenemos estas características, digamos, en una narrativa, estamos en populismo. Ah, qué caray. Pues el 2 de junio, clave Gustavo Pérez, clave Alfredo Salazar para el desarrollo, al menos de los próximos 6 años. A ver cómo nos va, qué decisión se va a tomar, lo veremos el 2 de junio. Gracias a los dos por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias.
Es momento de escuchar.